Lo más probable, lo más probable es que ese día no sea nada nuevo. Que no lo sientas como algo trascendental. Puede que sea un martes, un miércoles, un jueves o lo que sea. Puede que hasta hayas hecho tu rutina del día o no. Te estés dejando llevar por la inmensidad del billar del cosmos. Dije billar, gente, no dije brillar, ¿no? Y vos estés ahí, siendo vos, haciendo lo que para vos va a ser un día como cualquier otro. Y de repente vas a sentir que algo ya no está distinto. Al principio no va a ser muy notorio, ¿no? Yo creo que ahí está el tema. No lo vamos a sentir como algo trascendental. No va a ser algo que nos va a chocar contra la cara de repente. Para algunos sí, seguramente esos van a ser los que van a estar más tildados de locos, extremistas, dependiendo del tipo de cambio, ¿no? El adjetivo que venga a colación para denotar ahí que se está yendo el pasto. Pero lo más probable, como te digo, es que para vos no pase nada. Va a seguir todo tu día igual, dependiendo de dónde estés, te va a afectar más o menos, pero el cambio ya va a estar ahí. El suceso, lo que va a describir o lo que va a marcar el cambio de paradigma al que te vas a enfrentar en el mundo en el que vivís, ya va a estar implantado. La semilla, lo que yo había contemplado en capítulos anteriores como el mecanismo de hiperstición, ya va a haber calado y va a haber creado, manifestado ese ente que va a dar forma a tu nueva realidad, ¿no? Ya va a estar implantado, ya va a estar ahí. Y no importa dónde vivas, la onda de choque va a llegar. El día después del impacto de los dinosaurios seguramente no fue un mundo nuevo para los que estaban en las antípodas de la península de Yucatán. Había pasado algo, sí, pero el entendimiento estaba muy lejos de los que estuvieron cerca del impacto. O sea, sí, algo pasó, me llegó algo. La revolución industrial no llegó de golpe a todas las casas. No es que de un día para el otro, pum, todos tenían máquinas a vapor y qué sé yo, en todas partes del mundo. No, 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 lejos de eso. Lejos de eso fue un proceso largo, extenso, difícil, con idas y vueltas, con luchas de intereses, personas que participaron de esas luchas que se tradujeron en, por ejemplo, cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, no sé, en cambios en los controles aeroportuarios, en todos sus protocolos, en las nuevas políticas que debían implementar los países para los controles de seguridad de sus propias fronteras. Pero sí, ciertamente que los ecos llegaron. El mundo no volvió a ser el mismo. El mundo no volvió a ser el mismo en el día del impacto del meteorito de los dinosaurios. El mundo no volvió a ser el mismo en la creación de tal o cual herramienta que promovió la revolución industrial. El mundo no volvió a ser el mismo en el atentado de las Torres Gemelas. Y el mundo no está siendo el mismo hoy. El problema es que hoy creo que tenemos una dificultad para elegir el momento del cambio, ¿no? El día del cambio de paradigma, el día de, no por el día de los estadounidenses, ¿no? Sino el día refiriéndome al día del cambio de paradigma. Eh, Hoy tenemos esta dificultad para reconocerlos porque hoy no confiamos. O sea, básicamente somos una sociedad que por la ruptura del mito de la modernidad, nos vemos enfrentados a una crisis de confianza en las instituciones, confianza en nosotros mismos, confianza en el sistema y sobre todo en los medios tradicionales y nuevos de difusión de relatos. Hoy los relatos calan en el colectivo de la gente de una forma mucho más
mejor dicho, mucho menos categórica, ¿no? No estamos en una época de unificación de relatos, ni no. Hay gente que, esto es muy simple, vos ves una misma noticia publicada por medios de corrientes distintas y te van a dar su sesgo. Y en su sesgo, por más que intenten objetivizar los hechos, van a estar relativizando en cuanto a las palabras que usan, en cuanto al modo en el que dice las cosas, en cuanto a los puntos en los que se refiere, ¿no? Eso es obviamente algo que al sujeto le afecta y de cara a entender o a tratar de comprender el mundo y cuándo va a ser este momento crucial de cambio de paradigma, este momento en el que las cosas van a cambiar, lo apabulla, esto al sujeto lo apabulla, lo rompe, lo lastima, le dice, che, esto es, no, esto es, no, esto es, no, esto es, no, esto es. En Argentina esto se interpreta como una sátira, ¿no? Y se dice, no, bueno, una semana normal en Argentina y te ponen una catarata de hechos que sucedieron y que pasan. Y se naturalizó de cierta manera, pero esto pasa en todos lados, esto pasa en todos lados, gente. La gente en general está sobresaturada de información porque son tantos los medios, son tantos los mensajes, son tantas las cosas que según el nicho en el que vivas se piensan importantes, que de repente la saturación es tan grande y la polarización tal y acompañado con esto de la velocidad de los sucesos, es muy difícil identificar el momento clave, el momento de. Pero tampoco creo que es quedarse ahí, porque, digo, el dinosaurio no tenía el método de detección de asteroides, como para decir, che, muchachos, prepárense que en 15 días viene el monstruo, va a caer por acá por Dino México. No era México, era Dino México. Y preparen el ojete, muchachos, los mamíferos, pónganse las pilas que entran ustedes, los animales más pequeños, guárdense. No fue así. No, dudo que haya sido así. Dudo que haya sido. Duda que haya. Sí, lo dudo mucho. Lo mismo pasó en otros momentos. Pero lo que tiene en otros momentos que al ser parte de la vida humana, un antropólogo, un historiador, un tal, y al ampliar el panorama, porque el ser humano somos más complejos, supuestamente, se puede entender la sucesión de hechos que llevaron ¿no? De esa forma vos no podés rastrear, por ejemplo, la revolución industrial como un día en el calendario, sino que desde el momento en que el primer artesano se sintió obsoleto frente a una máquina, el día que, no sé, el silbato de la fábrica eh, agarró y dijo, che, entran toda tal hora y va a hacer las manos así, qué sé yo. El día del cambio, digamos, en este tipo de evento, es una acumulación de instantes imperceptibles, una transición gradual, digamos, que quienes lo fueron viviendo no fueron conscientes de estar en el epicentro de un cambio histórico, sino que su vida se había vuelto de repente un poco más ruidosa, de repente un poco más rápida, de repente había otros tipos de patologías, de repente los médicos opinaban de una forma, de repente los políticos opinaban de otra. Che, pero, ¿viste que está de moda estudiar esta carrera? Che, para la gente que podía estudiar, ¿no? Che, viste que ahora, no, mi nene es tal cosa. ¿Y el tuyo cómo se gana la vida? No, el mío juega al counter. No, el mío es piloto de avión. No, el mío es médico. No, el mío es streamer. No, el mío labura en programación. No, el mío es electricista. Y todos tienen un
pasar económico, quizás más o menos igual, quizás más o menos mejor para ciertas aristas, para ciertas ramas que vos decís, no sabía que con eso de, no sé, eso de jugar al fútbol iba a ser tanta guita, ¿no? Entonces, esas cuestiones dan miedo. La- lo- la- las revoluciones que no tienen un día de... El día del atentado a las Torres Gemelas podemos identificarlo como un día de... Digo, arranqué con estos tres, ¿no? Revolución industrial, la extensión de los dinosaurios, Torres Gemelas. Podría haber dicho cualquiera y en cualquier ramo de industria, ¿no? Pero si bien vos decís tiene un día de, ¿sí? Hay una sucesión de hechos que uno puede rastrear, ahí está, rastrear hasta cierto momento y decir, che, mirá, no sé si lo que va a pasar va a ser un atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono el 12 de septiembre de 2001, creo que fue. No sé si va a ser así. Pero yo más o menos te puedo decir que la mano con esto viene cruzado, que acá hay pica, que se vienen arrastrando muchas cuestiones, que este hizo tal movida, che, fíjate, che, mira. Y hoy, como les dije en el podcast anterior, quiero invitarlos a ser partícipes de su momento histórico, ¿no? A entender, a opinar, sobre todo a ser conscientes, porque si estamos en un transcurso, en un momento de revolución, ¿no? Ir a la deriva o ir a como nos lleva la ola, sobre todo, es, es terriblemente malo, es inconmensurablemente dañino, no solo para el futuro, sino, si lo quieren pensar de una forma, de un punto de vista más egoísta, para ustedes en 10, 15, 5 años. Eh, digo, y ir a la deriva, al margen de ser súper peligroso, como lo digo, a ver, estamos en un momento muy copado, y como ya hablé en todos los temas de temporada 1, hablé de futuro, dije cyberpunk, dije, no sé, futuros más de tipo Wall-E, no sé, hablé de tipos de futuro que creo que puede haber. Hay un montón que no sabemos cómo van a ser, hay un montón que no tenemos idea. Entonces, más o menos, gente, tratemos de llevarlo a alguno que esté bueno, a alguno que el bien sea lo mejor posible para todos, que no haya tantas cosas. Pero al margen de ser difícil la decisión, porque no solo uno es partícipe desde el área de competencia que tiene, ¿no? Sino desde cómo es con su vecino, de todo va haciendo una sucesión de hechos tan grande, tan difícil de medir, que es terriblemente imposible para el sujeto a pie decir, che, mira, yo voy a hacer estos A, B, C actos, porque eso va a marcar el cambio de los próximos 10 años de lo que sea. Pero hay gente que sí tiene un poco más poder o influencia, entonces, digo, si estás en un lugar de poder o influencia, bienvenido sea. Vos sabés, los pulgosos, siempre gente del bien. Pero para los que no, pero para la gente a pie, les digo que aunque sea difícil pensarlo porque estamos sumidos en una dinámica que nos destruye el cerebro, que nos machaca y no nos deja a la gente común, estoy hablando al proletariado, no estoy hablando de personas en una posición dominante, aunque te creas en una posición dominante, porque digo, si estás escuchando esto, papi, déjame que te diga que no dominás nada, boludo. Sos un pelagato más que gana un poco más que los dos o tres que tiene alrededor. No, sos uno más. Sos uno más. Tenés todavía que entregar al sistema tu voluntad y tu fuerza de trabajo en virtud de que el sistema te dé migajas. No estás cortando, no estás cortando ningún queso, boludo. Estás repartiendo la miga de la miga de la miga del queso de alguien. Y siendo difícil porque estamos todos más o menos en esa, hay que darle lugar.
hay que darle lugar, porque si no participamos de las decisiones que nos van a llevar a nuestro futuro, mierda. No, y con esto no los estoy invitando a irse a vivir a un campo, ojalá pudieran, y hacer su propia leche y plantar su propia computadora. Pero, pero digo, tómense el ratito, escuchen este podcast que por ahí les va a dar la... Nada, no. Acá nunca hay ideas cerradas y tajantes y opinión, aunque se ha puesto más un podcast con opiniones después del final de la temporada uno. Pero bueno, es un podcast. Es un podcast de reflexión. Volviendo al tema, hoy estamos en un momento de un cambio de paradigma sumamente importante. Creo que no es joda pensar en la última gran revolución, creo que fue en los 90 con la revolución del punto .com, ¿no? Esto de la burbuja.com, creo que se llamó, que fue esto de la burbuja de las punto .com. Que fue esto de la explosión de nuevos sitios web con promesas y tal, que pronosticaban como que iba a haber una nueva industria, que sí, hay una nueva industria en la web, pero está llenísima, saturada de cadáveres, de proyectos, de cosas que se sobreinflaron y no terminaron valiendo nada. Así también hay gigantes que se apoderaron de más de la mitad del mundo. Está Facebook, está, digo, Meta, ¿no? Está Google, está, no sé, todo lo que gira en torno a esto. No son pocas las empresas. Es que, digo, no sé, no por falta de ejemplos, sino, sino porque hay tantos. Digo, que dar un ejemplo más, un ejemplo menos para ustedes que saben cómo es esto y que ya han escuchado hablar de tecnofeudalismo y tal. Pero hoy el problema creo que va por otro lado, diría un gran amigo. Hoy el problema, o el problema, el cambio de paradigma, está en esto de las inteligencias artificiales. Digo en esto como un viejo, ¿no? Como un ajeno. Aunque no soy un ajeno, porque creo que nadie es un ajeno al día de hoy. O sea, todos estamos atravesados en mayor o menor medida por inteligencia artificial, queramos o no. O sea, participa en los eventos de nuestra vida cotidiana, en las búsquedas en el celular, en las búsquedas en el mismo Google. Textos descriptivos, ya lo he dicho en capítulos anteriores o lo he hablado quizás con algún que otro pulgoso. Eh, los modelos no empezaron hoy. Los modelos de inteligencia artificial no empezaron la semana pasada, no empezaron cuando salió ChatGPT. Esto viene de modelos predictivos de Google, de los modelos de traducción. Los modelos de traducción de Google eran proto-inteligencias artificiales que en base a lo que vos ponías te daban la opción en el lenguaje que elegías, ¿no? O sea, en el lenguaje de salida, más o menos sesgada, más o menos... sí, más o menos sesgada, porque ese modelo se había basado en algo chiquito, de nicho, hecho por personas. De hecho, que había una crítica muy grande, que por ejemplo, en cierto momento cuando vos ponías doctor, te decía doctor, y vos ponías nurse, creo que se pronuncia, y te decía enfermera, dando el pie a que, o esperando que la respuesta del doctor sea un masculino y de enfermera, de enfermero también sea un femenino siempre, ¿no? Había como un sesgo ahí. Y lo hacía también, tenía unas cuestiones de racismo, los principios de la IA tenían una cuestión de racismo también, hubo unos temas acá con las manos. ¿Se acuerdan de las manos de los modelos de inteligencia artificial generativos de imágenes? O sea, ChatGPT formalmente, y digo que no fue el primer modelo de inteligencia artificial, sino que fue el primero, el primer modelo de lenguaje, creo, como tal, y el más
Y el que más prometía, si bien al principio no era el más prometedor, sin dudas. Si bien al principio no era el más despampanante, era el más prometedor. Salió en el 2022, gente. Estamos hablando de hace 3 años. Y cuando estaba en ese momento, se decía que era ChatGPT 3.5, porque los usuarios solamente tenían el 3.5. Esa era la vista al público, pero creo que ya estaba en situaciones anteriores. En el Dota, en un juego, OpenAI jugó en un mundial contra los pro players del momento, en un juego que es sumamente difícil. Los MOBA, para los que son conocedores de juegos, tienen mecánicas muy difíciles, digo, darle muchas horas de juego para aprender a jugar y ser un jugador profesional. Pero es como ser jugador de fútbol, es uno en miles y miles que llega. OpenAI jugó contra pro players en el International 2018. El International generalmente se da en los meses de septiembre, agosto, finales de agosto. Entonces debe haber sido para esa época. En ese momento, jugando 5 contra 5, la IA perdió, no siempre. Pero después, en 2019, al otro año, jugó una versión iterada de esa inteligencia artificial contra los ganadores del TI 8, contra OG. Y la serie la ganó 2-0. O sea, jugaron un BO3, un mejor de 3, un best of 3. Y terminó 2-0 contra los campeones del mundo. Es como si les dijera que una inteligencia artificial juega contra Argentina. Argentina ganadora del mundial y gana. Gana 2 partidos, 2 de 3. Entonces estamos hablando de 2018. Estamos hablando de que los textos predictivos vienen hace bastante. No sé exactamente la fecha, pero no vienen hace poco. Estamos hablando de que el mecanismo penetró en los sujetos y se hizo natural, se hizo cotidiano. Los primeros trabajadores de la revolución industrial empezaron a sentir un poco más ruidosa la ciudad. Empezaron a ver la vida un poquito más rápida. Empezaron a trabajar de cierta forma. A algunos los corrieron del laburo. En algunos lugares, en algunas empresas, sobre todo el mundo tech, el uso de inteligencia artificial está tan aceptado, está tan sobreestimado, ya debería estar tan asimilado, esa es la palabra, está tan asimilado que se demanda una acción por parte del trabajador tan ágil y tan justificada por esto, que hace que recaiga esto en una precariedad, porque la precariedad está en que, esta deadline se acota, esto debería ser más rápido, más ágil, más tac, 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 tac. Resolvelo con una IA, dale. Entonces, cuando precarizamos al trabajador, y lo precarizamos más, y lo precarizamos más, y lo precarizamos más, llegamos a un punto donde no pasa a ser obsoleto desde el punto de vista práctico, pero pasa a ser obsoleto o mediocre desde el punto de vista simbólico. Entonces, cuando llega ese momento, podemos plantear argumentos del tipo: los profesores son unos vagos, van a laburar tantos meses al año y están tantos días de vacaciones y no laburan sábado no laburan viernes y sábado, no laburan sábado y domingo, no esto, los de tal industria, cobran tanto, pero laburan tanto. Y empezamos a entregar más derechos, tuki.
y le estamos dando más entrada a la tecnología, que no está mal, que no está mal. La tecnología siempre es buena siempre y cuando esté al servicio de la humanidad. La tecnología es un golazo, es un regalo. Vivimos mejor que nunca. Vivimos mejor que reyes de cualquier época pasada. Vivimos en un mundo. Estamos hablando siempre de los pulgosos, ¿eh? La gente que más o menos tiene para escuchar un podcast. Vivimos en un momento de la sociedad donde, mierda, en serio estamos bien. Tenemos todo cubierto, pero estamos tan mal en tantas cosas. Estamos tan avasallados, estamos tan sobrepasados de cosas, que en consecuencia tener ahí una herramienta, un algo que nos solucione las cosas de forma rápida, sencilla, que no nos haga pensar, es muy atractivo, mierda. Tener, no voy a hablar de una IA como lo que tenemos hoy, estoy hablando de una IA a futuro, tener algo que piense por nosotros, que ejecute por nosotros, que haga por nosotros, que delibere, y que encima lo haga correcto, que lo haga elocuente, atractivo, que pueda ser iterado, que pueda ser sesgado, que pueda estar manejado por nuestros intereses, que dependa de una empresa privada o un conglomerado. ¿Les parece que es el camino para donde quieren ir? ¿O quieren un camino de índole más reflexivo, donde el sujeto acompañe el crecimiento de las cosas, donde la inteligencia artificial en serio esté al servicio de las comunidades y no medie entre poderosos, no esté sesgada, que no sea un producto más de la globalización que, digo, no integra, porque siempre responde a las voces de los grupos que cortan el queso. La globalización, escuché una vez eh, algo así, voy a parafrasear muchísimo un material que me dio un profesor amigo, compañero que ya está jubilado, que no creo que escuche este podcast, pero está ahí, Marce. Un abrazo grande, me gustaría invitarte algún día. La globalización es un proceso donde de repente está viendo TikTok el chico que vive en Estados Unidos, está viendo TikTok el chico que vive en Londres, en un lugar privilegiado, y está viendo el mismo TikTok. A ver, no por cuestiones algorítmicas, pero probablemente lleguen trendings de cosas al mismo lugar, de un chabón que vive en Estados Unidos, muy acomodado, un chabón que vive en Londres también, relativamente clase media, bien, sin preocupaciones o unas preocupaciones muy distintas a las que tiene, por ejemplo, un chaboncito que vive en Jujuy, donde agarra internet solamente en la escuela, porque en la escuela de casualidad hay un profe que donó una antena de Starlink, entonces los pendejos se pueden conectar ahí, tener conectividad, no sé, no estoy hablando de precariedad en cuestiones monetarias, sino desigualdad en torno a la globalización, porque la globalización representa más a los que ya vienen representados y representa menos a los grupos que no, ¿no? Entonces, un momento donde pongamos este cambio de paradigma, este día de que va a ser el advenimiento de una inteligencia artificial que domine el mundo, ¿la vamos a poner al servicio de lo mismo? ¿O vamos a tomar el toro por las astas alguna vez y vamos a ponerla más reflexiva, más igualitaria, en línea con eso? ¿Qué tipo de sociedad vamos a hacer? Porque esto no es un producto aislado, es un producto al que llegamos por una cuestión de que hacia el crecimiento tiene este norte, el crecimiento tiene el norte donde el humano solamente se dedique a actividades de índole humana, no a actividades de índole laboral. Hay una búsqueda de salida del capitalismo, están estas corrientes aceleracionistas, como he hablado también de Nick Land y qué sé yo, digo, vamos hacia ahí. Entonces está Elon Musk y no sé, los de WorldCoin, que creo que Sam Altman estaba en WorldCoin, si no me recuerdo mal, eh, donde quieren poner una moneda universal y también un salario universal y qué sé yo. Sí, está todo bien. Los invito, vamos,
los invito de nuevo a reflexionar qué tipo de país, qué tipo de personas, qué tipo de sociedad vamos a hacer y saber que si entregamos nuestra individualidad y nuestra vida en total, entera, a estas cuestiones, estamos al horno, macho, estamos al horno, estamos al horno. No va a haber un día de... Va a ser un día donde vamos a ver que la IA es muy empática, donde vamos a ver que compite con nuestra lógica, con nuestra creatividad, vamos a ver que está directamente en la gran mayoría de las cuestiones diarias de nuestra vida. Y ese día no está lejos. Ese día no está lejos. Miren a su alrededor. Piensen. Piensen que si más le damos a esto de comer, más difícil se va a hacer el día. El día de. El día de que no va a existir. Que no va a existir, pero vamos a permitir.